Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esta expectativa, en esta seguridad y en esta esperanza, nos acercamos diariamente todos los días a las Sagradas Escrituras para tener un encuentro personal con el Señor y con su palabra. Reavivados por su palabra es nuestra oportunidad diaria de tener este encuentro especial. Hoy nos detenemos en el capítulo 41 del libro de Ezequiel. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu Espíritu nos guíe al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 41 del libro de Ezequiel nos encontramos con una continuidad que ya viene de los capítulos anteriores, a través de los cuales se produce la restauración del templo, la restauración de la ciudad. Y en este capítulo el ángel lo lleva a Ezequiel al templo. Dice, luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado, 3 metros del otro, el ancho era de 5 metros, y cada una de las paredes laterales medía 2 metros. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué me sirve a mí saber los metros? Lo cual habla del orden, de la simetría, y habla de planos con los cuales el templo fue construido. Dios siempre tiene planos para hacer sus trabajos. Y Dios siempre tiene planes para que nuestra vida se desarrolle alcanzando planes, siguiendo planos. En el versículo 3 dice que después entró en el recinto interior, en la nave misma, midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros, las paredes laterales de la entrada medían 3 metros y medio. Después midió la longitud del recinto interior, que era de 10 metros de largo, su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo, este es el lugar santísimo. Y Dios, que construye un templo, un santuario, que hace construir un santuario, que envía visiones mostrando cómo tenía que ser ese templo, para que Él pueda morar, para que Él pueda vivir. Por eso el lugar donde Él estaría presente en el templo es un lugar especial, un lugar santísimo. Después midió el muro, dice el versículo 5. El versículo 6 habla de las salas laterales, de cómo estaban compuestas, sus medidas, de la estructura, dice el versículo 7. En el versículo 8 dice, vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las salas laterales. El versículo 9 habla de la pared exterior de las salas que tenía un espesor de 2 metros. Y así va siendo el detalle. Versículo 11, las salas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas. Versículo 12, el edificio que por el lado oeste quedaba frente al patio medía 35 metros de ancho, con un muro de 2 metros y medio de ancho por 45 metros de largo, ¿no? La protección, la seguridad. Versículo 13. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 50 metros de largo. El patio con el edificio adyacente y el muro medían 50 metros de largo, el ancho de la fachada, etc. La nave interior, cada sala, cada lugar, cada espacio, las medidas. Versículo 22. Un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. Y el hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Versículo 23. Tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas,
giratorias para cada puerta. Sobre la puerta del templo había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo había ventanas con rejas, con grabados de palmera. Las salas laterales también tenían aleros. Ustedes ven cuántos detalles, tanto que usted dice, pero ¿a mí qué me sirve saber de tantos detalles? Sirve. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, ya lo mencioné, porque ese templo iba a ser construido según planos. En segundo lugar, porque toda la organización del templo era funcional a los cultos que allí se ofrecían, donde Dios era el centro y donde Dios era el frente y donde todos tenían acceso para ofrecer sus sacrificios buscando perdón. Por eso los detalles eran importantes. Primero, porque el templo se construiría siguiendo planes. Segundo, porque esos planos del templo eran funcionales, estaban hechos en función de un culto de adoración que tiene a Dios como centro y no al hombre. Eran cultos teocéntricos, Dios en el centro, y no antropocéntrico, el hombre en el centro. El tercer detalle, o la tercera lección que extraemos de estos detalles, es que todo el ritual del templo estaba en función de la salvación. Las salas, las fuentes, los atrios, los altares, el acceso abierto, el lugar santísimo, todo estaba en función de la salvación. Todo estaba para recordar que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo, que solo en Él encontramos limpieza de nuestros pecados. Todo estaba para recordar que el costo del pecado era el derramamiento de sangre inocente y que un día el Cordero de Dios ocuparía el lugar de ese Cordero, terminando con los sacrificios, porque el Señor fue ofrecido una sola vez y para siempre. Todo estaba diseñado para establecer que hay un lugar íntimo en la presencia santa de Dios y que su palabra es tan santa como su presencia y su ley es inviolable e inmutable. Sí, aunque nos parezcan monótonos estos detalles, todos los detalles nos hablan de un templo hecho con pulcritud, siguiendo planos y en función de la salvación. Es que todo lo que Dios hace, lo hace con destino de salvación. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No podemos tener acceso a ese lugar santísimo si no es por Cristo, que a través de su sacrificio y a través de los rituales que lo prefiguraban, nos va abriendo el lugar para llegar un día a la misma presencia definitiva con Dios. Hoy por el pecado vemos a Dios con los ojos de la fe, pero llegará el día en que lo veremos cara a cara y viviremos con Él para siempre. Hoy, con los ojos de la fe, podemos depender y vivir como Dios manda. Y muy pronto, cuando regrese, entraremos en su santísima y definitiva presencia para compartir con Él la hermosura de la eternidad. Ahora los invito a usar estos momentos para hablar con Dios en la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, asístenos con tu gracia, con tus promesas. Te damos gracias porque Jesús es ese servicio religioso, es ese ritual, es ese templo por el cual podemos y debemos pasar para tener el acceso directo a tu gracia y un día compartir contigo una vida para siempre en la eternidad. Señor, te pedimos que de la misma manera como habitabas ese templo del pasado, puedas habitar ahora en el templo de nuestra vida y que tu presencia nos limpie, nos purifique, nos transforme y nos haga obedientes a tu palabra. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto saber que estamos juntos aprendiendo de las cosas de Dios. Dios les bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.